Buenas tardes, gracias a todos por haber venido. Yo voy a continuar con los agradecimientos, pero muy breve. Simplemente agradecerle también a la Fundación Claudio Naranjo, a Mónica, a Antonio, Gineta, Patrick, todas las personas que han venido, colaboradores de Claudio Naranjo, trabajadores de la Fundación. Sin ellos, pues esto no podría estar haciéndose hoy. Quiero darle las gracias también a la madre de Claudio, no en vano, porque no solo le parió, sino que además fue su primera discípula. Qué honor ser la primera discípula de Claudio. Y bueno, gracias a todos vosotros por venir. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a un maestro espiritual, en el sentido tradicional del término, alguien que tiene la capacidad y la conciencia como para provocar shocks en las personas que generan transformaciones. Y esto no lo digo por decir, lo digo porque de alguna manera he podido verlo, he podido comprobarlo. Conocí a un idiota, en el sentido griego. Un idiota en el sentido griego sería aquel que no participa, que está es demasiado individuo. Y este idiota tuvo la suerte de entrar en contacto con esta escuela de autoconocimiento de Claudio Naranjo y poco a poco fue dejando de sentirse tan importante, un poquito, o fue dejando de sentirse tan idiota. Pues, encontró un poquito más de equilibrio, solo un poquito, unas gotitas, un poquito, pero ese poquito, aunque sea tan pequeño, ya significa un gran cambio. Y hoy estamos sentados aquí, un idiota y un sabio, y ustedes van a saber enseguida quién es quién, naturalmente. Yo creí que estabas hablando de mí. Bueno, pues Claudio Naranjo es muchas cosas. Yo voy a presentarle muy brevemente antes de comenzar a hacerle alguna pregunta que sea solo, digamos, un arranque para que Claudio pueda hablar de lo que él desee, por supuesto. Claudio es el gran referente hoy en día de la terapia Gestalt, heredero de Fritz Perls, el creador de la Gestalt. Es un pionero de la psicología transpersonal. Ha tenido maestros de la talla de Idris Shah, de Suleiman Dede, de Swami Muktananda, de Tartan Tulku Rinpoche y otros altos maestros tibetanos. También fue discípulo de alguien quizás no lo suficientemente conocido como Totila Albert, un escultor chileno de ascendencia alemana, poeta también, que fue el primero en señalar, Claudio lo ha contado varias veces, fue el primero en señalar al patriarcado no como una dominación de hombres sobre mujeres, sino como algo más profundo, como un mal de nuestra cultura que tiene que ver con un padecimiento general, con algo que padecemos todos. Unas relaciones jerárquicas, un enfoque demasiado centrado en el poder, en la lucha por el poder. Claudio también es la persona que seguramente más ha hecho por integrar la psicoterapia occidental y las filosofías orientales. La música es una de las bases de su propuesta psicoespiritual y de autoconocimiento y la utiliza como un puente de contacto directo con el espíritu. La música es para él un elemento terapéutico y además una extensión de la meditación. Es muy interesante poder meditar con Claudio, pues por ejemplo con la Sinfonía número 1 de Brahms. Pasan cosas muy profundas. La educación ha sido uno de sus grandes temas, ha desarrollado una propuesta de pedagogía trinitaria donde se revisa profundamente la jerarquización de nuestra educación y se descarta naturalmente el autoritarismo. Al mismo tiempo ha tenido un gran papel como académico y como investigador. Por ejemplo, tuvo un papel muy destacado en los estudios de etnofarmacia de los años 50 y 60. También ha sido profesor en universidades como Berkeley, Harvard, Illinois. Es doctor honoris causa por la Universidad de Udine, en Italia. Fue una figura muy relevante en el Instituto Esalen de Berkeley y se convirtió en uno de los referentes de la cultura humanista y de la revolución de conciencia de los años 60, que tuvo su centro neurálgico sobre todo en California,
donde él vivía. En 1970, Claudio peregrinó al desierto con un maestro espiritual, un chamán llamado Óscar Ichazo, y allí tuvo un momento de iluminación por el que le preguntaré esta noche. También entró en contacto más profundamente con el eneagrama y a partir de ahí él ha desarrollado todo un trabajo con el eneagrama que ya dura 40 años y que no es exactamente con el eneagrama, sino con una de las aplicaciones del eneagrama, una aplicación psicológica que tiene que ver con una caracterología, un mapa del carácter para encontrar cuál es nuestro ego y cuáles son sus características y a partir de ahí poder trabajarlas o como mínimo observarlas. Y esto se ha dado en llamar psicología de los eneatipos. A partir de esta psicología de los eneatipos ha habido muchos imitadores, muchos incluso antiguos discípulos de Claudio, que han escrito muchos libros sobre eneagrama y se ha generado una cultura popular del eneagrama que no vale mucho, en mi opinión, para este trabajo de autoconocimiento. Por eso, personalmente, os invito que si os iniciáis en este conocimiento del eneagrama algún día, lo hagáis con la fuente, que es Claudio Naranjo. Claudio también creó el Instituto SAT, el programa SAT, que es un programa de autoconocimiento que él define como una máquina de machacar egos, nunca mejor dicho, realmente es así. Los que hemos tenido la suerte de cursar este programa, pues lo hemos podido comprobar de alguna manera. Y también hay ahora mismo una Fundación Claudio Naranjo en Barcelona, muy interesada en ese cambio en la educación que quizás sea nuestra última esperanza. Y bueno, yo ya he hablado demasiado. Gracias, Claudio, por haber venido esta noche. Y bueno, vamos a comenzar a conversar. O básicamente yo te voy a hacer unas pocas preguntas y tú, por supuesto, tómate el tiempo que quieras para responder. Hay un hilo conductor de esta charla que es el autoconocimiento y la transformación, algo a lo que Claudio ha dedicado su vida. Y él está aquí hoy como persona que ha encontrado un camino, como persona que buscó y que encontró respuestas, que encontró un camino para la transformación, que lo ha recorrido y, por tanto, una de las preguntas de esta noche será si es posible llegar a conocernos plenamente a nosotros mismos y también para qué, por qué el autoconocimiento. Vivimos en un mundo, en una sociedad que nos agrede, que a veces nos idiotiza, con toda una cultura de las distracciones, como dice Claudio. Parece muy difícil moverse hacia esa dirección del autoconocimiento. Vamos a pedirle a Claudio también algunos consejos, alguna orientación, porque si hemos venido aquí será seguramente porque se nos ha despertado algo en este sentido. Vamos a pedirle a Claudio que nos oriente también hacia dónde podemos ir, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos dejar de hacer también? ¿Por qué no? En este sentido. Claudio, a mí me gustaría comenzar preguntándote qué le pasó a ese muchacho que eras, que se le despertó el hambre de autoconocimiento, de transformación. Bueno, ¿qué pasó? ¿A qué edad fue eso y cómo ocurrió? Bueno, en primer lugar, gracias por traerme acá y conectarme con los que han organizado estas conferencias y por haber persistido a mi negativa de querer hablar ya más este año. He generado muchas palabras este año y estoy a punto de viajar, y lo que me persuadió de David es que me dijo que no tenía que preparar nada, que él me haría preguntas. Pero entonces, gracias por insistir en que no me perdiera la oportunidad de hablar con tanta gente. Me dicen que hay como 900 personas desconocidas, que es lo que prefiero yo, hablarle a desconocidos cuando doy conferencias, porque a los conocidos los veo intensivamente en el curso de mis cursos propiamente. Y yo no sabía que había tanta gente que se interesaría en mí en un lugar que no conocía siquiera de nombre hasta pocos días atrás. Espero no ofender a las personas nacidas en el lugar. Pero comienzo por agradecerle a la ciudad misma de Granollers,
y al Gran Centre y el Espai Pertú, y quienes han hablado. Empiezo entonces por lo personal. Me dices tú que qué le pasó al que fue. Yo fui un idiota mucho más que tú, estoy seguro. No puede ser. En el sentido griego de la palabra, de que uno que... No, idiota, imbécil decían ellos, de uno que no tiene un sentido social, que es un individuo aislado, que no ha descubierto a los demás. Yo era introvertido hasta un extremo patológico, hablaba en monosílabos, no se hablaba de autismo en aquellos días, pero yo lo encarnaba. Y yo creo que ha sido un milagro el que yo haya llegado a alguna parte, el que me haya molestado de alguna manera, es que como que en cierto momento me empecé a dar cuenta lo idiota que era. Especialmente me sentía un idiota social, como que no entendía lo que movía a las personas, la vida. Por eso me dediqué a la psicología. Se supone que la gente que ofrece un servicio son los que saben de un tema, pero yo entré a la psicología porque yo no sabía nada y esperaba que me sirviese. Yo entré, no buscaba mi propia cura al comienzo. Cuando entré a la escuela de medicina, entré porque estaba encandilado con la ciencia. Yo tenía una vocación científica. Yo creo que desde que mi madre me quiso explicar lo que era la luna en el cielo cuando yo tenía como 5 años. Y no sé qué me dijo de que eso que se veía arriba era un planeta inmenso, que era más grande de lo que abarcaba la vista, y las estrellitas eran otros inmensos cuerpos celestes y flotando en el espacio y la gravedad y todo eso. Creo que tuve una suave experiencia cumbre, un dejo, un momento de asombro, un momento de sentir que había algo muy grande y qué cosa más grande la mente de los grandes, las mentes como no de los adultos que entienden estas cosas. Entonces yo pensé que ya mientras maduraba empecé a sentir que la ciencia me daría algo así como la verdad, una verdad que me llenaría de plenitud. Y al fin del primer año de medicina ya sabía yo que la ciencia no me iba a dar eso. Me desilusioné de la biología primero, pero trasladé mi esperanza a la neurofisiología. Pensé que si se entiende el cerebro, ahí voy a encontrar esa verdad que buscaba. Pero tardé un año más en desilusionarme también de la neurofisiología. Quise mudarme de país en primer lugar y de facultad de la medicina a la física. Pensé que en la física teórica podía encontrar ese misterio que había intuido de niño, pero no lo hice a tiempo, persistí hasta que me tocó pasar por la cátedra de psiquiatría. Y entre lo que escuchaba de Jung acerca de los libros de Jung, que hablaban de cosas tan interesantes, y entre la pasión por Freud del psicoanalista que había creado esta cátedra de psiquiatría, Ignacio Mate Blanco, que es un hombre que tuvo una cierta fama en Italia, sobre todo cuando llegaron los dictadores, los militares a Chile, él se vino a Italia. Fue uno de los grandes psicoanalistas del mundo en su tiempo, y me tocó, en su cátedra estaba de ayudante Otto Kernberg, que tal vez alguien de cultura psicoanalítica aquí haya conocido como el presidente de la Sociedad Psicoanalítica Mundial hasta hace algunos años. Tuve mucha suerte. Y había en esta cátedra de psiquiatría gente que estaba en psicoanálisis y se hablaban de otra manera, eran más verdaderos, se miraban hacia adentro.
tuve unos primeros dejos de lo que era eso del autoconocimiento. En la sinceridad, yo creo que ahora me da vergüenza cuando leo a Freud, lo fanático que era, lo enamorado que estaba de sus teorías, lo poco que entendía la gente. No me imaginaba yo que este gran ídolo que de mi juventud algún día lo pudiera ver como una película una película blanco y negro. Pero yo creo que aunque sea muy discutible mucho de lo que dijo Freud, nos ha dejado un gran legado, y es que él hacía que la gente se recostara y empezara a decir lo que se le pasa por la cabeza verazmente. Y él transmitía una voluntad de veracidad, que es lo que fue abriendo más y más la cultura a una verdad que estaba en el arte, pero poco en la gente en general. Así que tuve algunas experiencias de apertura, pero no tardó mucho Chile en parecerme una isla muy cerrada y muy empobrecida, aunque ha habido grandes talentos en Chile. Llegó un momento en mi vida en que también el psicoanálisis me parecía algo muy limitado para una persona tan difícil como yo. Una de las dificultades que tenía yo en el psicoanálisis es que me dormía en las sesiones, porque no podía soportar que otros me dijeran cosas de mí que yo no había dicho descubierto antes. Era enormemente narcisista y necesitaba un gran maestro para que me quebrara el ego, esa especialidad que fui aprendiendo. Así que soplaban vientos hacia California y en la distancia yo no sabía con quién me iba a encontrar, pero buscaba a alguien parecido a Gurdjieff. Me había tocado la presencia de Gurdjieff a través de sus libros, un libro En busca de lo milagroso especialmente. Sentía, esto es un maestro. Hay maestros, hay gente que está en otro nivel de conciencia y que sabe cosas que no son opiniones, que no son las cosas tan limitadas de la ciencia. Y allí en California me encontré con Fritz Perls, que fue el primero que me dio duro. Después me encontré con unos cuantos maestros más. ¿Nos puedes contar algo de cómo te daba duro Fritz Perls? Por ejemplo, un día llegó a la sesión con un recipiente lleno de arena, un bowl, y me dijo, he pensado mucho en ti. Tú eres una persona muy aburrida, me dijo. Cuando te oigo hablar, me da sueño. Entonces he pensado, ¿cómo puedo yo servirte? Y te he traído esto para que te lo comas. Una arena blanca. Pero, ¿cómo? Cómetelo, cómetelo. Bueno, comí un poquito, me eché un poquito a la boca. Empecé a escupirlo, eso ya le gustó. Él me veía como un niño bueno que no escupía lo suficiente, que me tragaba demasiado las cosas. Era un niño simpático, complaciente. Me ayudó a verme el niño bueno. Yo recuerdo de mi juventud en aquellos... ya antes tenía entrevisto eso. Yo tuve un gran maestro que no se llamaba a sí mismo maestro y no le gustaba que yo lo pusiera de maestro, pero era un ser que había hecho todo el camino, un iniciado, un sabio, digamos, un sabio no de saberes, sino de haber hecho la gran transformación. Totila Albert, a quien mencionaste. Y él era un poco, yo lo veía como un Cristo viviente,
que vive esa tragedia de que el mundo está al revés y el mundo que está al revés no ve a las personas que están en la verdad. Entonces era una persona que pasaba inadvertido, no era exactamente un crucificado. A veces se ven personas que por su exceso de verdad respecto al mundo son apaleados por el mundo, pero él era más bien una persona ignorada. Este viejito así medio, como cuando Castaneda me describió a don Juan la primera vez, me dijo que él mismo pensaba, a foggy old man, que don Juan le había parecido a él un viejo medio nebuloso. Y fue poco a poco descubriéndolo, claro, descubriendo cómo el otro tenía una conciencia tan insospechadamente grande y que lo tenía en la palma de la mano, en cierto modo. Pero yo veía a este Totila Albert que tenía una gran integridad y que decía las cosas como son, y la gente, por su falta de talento diplomático, no lo llevaba mucho en cuenta. Por ejemplo, era amigo de Pablo Neruda. Yo fui cercano a ambos, yo era vecino de Neruda. Neruda me dio el dato de cuando yo me casé, cuando me hice grande, digamos, salí de la escuela de medicina, me dio el dato que junto a la casa suya había un departamentito y ahí me fui a vivir. Era amigo de niño de mi familia. Así que yo vi la relación de Totila Albert con Neruda. Neruda era un comunista de esos que creen hasta en Stalin, que ahora resulta difícil. En Chile eran los comunistas muy idealizadores del orden establecido, de lo que no se veía detrás de la cortina, me lo imaginaban muy bueno. Y no había llegado todavía Solzhenitsyn y todos esos testimonios. Y Neruda hablaba de comunismo y Totila Albert hablaba de patriarcado, el patriarcado. Pablo, tenemos que hablar del patriarcado. Y Neruda se aburría porque ya está solucionado, ya se sabe cuál es la política correcta. ¿Qué es esto del patriarcado? Entonces no lo llevaban de apunte. Y yo fui su único discípulo, aunque a él no le gustaba, que yo tenía una tendencia a llamarlo discípulo, a llamarme discípulo. Pero cuando yo leí el banquete de Platón, por ahí como a los 20 años tal vez, me encontré ahí con Apolodoro, que cuenta el relato primero de cómo es seguir a Sócrates y cómo estudiaba Sócrates hasta cómo se abrochaba las sandalias. Y yo empecé con Totila Albert a querer ordeñarlo, no solo preguntándole cosas, quería entender cómo él veía el mundo, sino cómo actuaba, como que me impregné de él a través de algunos años de mi vida. Y él me decía, tú me miras para arriba, pero no está bien. Está bien porque miras a través de mí, pero no estaría bien si tú me miraras como más grande, porque somos amigos, me dijo. A mí me gustaría que me trates como un hermano. Era una persona que no se ponía de maestro, no se ponía de autoridad, y tal vez veía que yo tendía a ser una persona demasiado idolatrante. Me gustaría preguntarte algo al respecto. A mí me costó mucho darme cuenta en mi papel de idiota, me costó mucho darme cuenta de que tú eras mi maestro. Y me costó mucho también por el hecho de que toda la vida estuve oyendo advertencias contra los gurús y los maestros. En un momento dado me di cuenta de que aceptar que tengo un maestro era sanador para mí. Me sanaba algo relacionado con la filia, algo que tú has contado algunas veces, algo relacionado con el amor hacia algo más grande que uno mismo. Que es muy difícil reconocer que hay algo más grande que uno mismo. Sí. Sobre todo cuando uno es tan narcisista como yo. Y entonces mi pregunta ¿es necesario un maestro para iniciar un camino de autoconocimiento, un camino de transformación? Yo durante mis años previos a encontrar un maestro, yo hablaba mucho del desarrollo orgánico, de que así como las plantas
están dotadas para crecer y dar fruto sin que nadie las ayude, nadie les enseñe, que los seres humanos también. Yo tenía una fe espontánea en que no se necesita maestro y que tenía una actitud muy sospechosa hacia las religiones. Y con la experiencia de la vida, a pesar de lo mucho que me ha gustado en su momento Krishnamurti, que tenía ese mensaje de que la gente le da demasiado poder a los maestros en lugar de reconocer su propia intuición, su propio sentido interno de dirección. A pesar de una relativa validez de eso, yo creo que en el espíritu no es menos que en otras cosas, como las matemáticas o en aprender un instrumento musical. Si uno quiere aprender a pintar, es muy bueno tener un maestro, por más que un artista, en último término, se aprende de sí mismo. Pero en lo espiritual es más aún. Una vez un maestro espiritual, un sufi norteamericano que lo llaman Mr. Gold, le hice una visita y me puso a jugar un juego electrónico, ya no me acuerdo el nombre del juego, que había que recorrer laberintos en varios planos, y la gente de su comunidad habían estado meses con ese juego hasta poder aprender cuál era el recorrido, un recorrido en que para salir de una cierta cámara hay que conseguirse una cierta bomba y hay que hacer estallar una pared, porque detrás de esa pared hay un pasaje que llega a donde hay que llegar, en fin. Y me puso en la pantalla ahí que yo estaba con el mouse y no me acuerdo, con el joystick, haciéndolas, pero siguiendo las instrucciones de uno de sus discípulos que ya conocía el juego. Y fue muy grato ser llevado a través de este juego que seguramente me habría durado un año a mí, en los momentos libres de poder ir poco a poco, abrir el camino, de hacerlo en 1 hora y media o algo así. Y lo tomé como una demostración práctica de lo que es el camino interno también. Qué importante es que a veces alguien le diga, no por aquí, por allá, como la voz de la experiencia. Y qué normal es que uno tenga una cierta apertura a la voz de la experiencia. Los niños lo tienen. Los niños aprenden a hablar como los mayores hablan, como los padres hablan, porque no han perdido todavía la fe en que los padres son como dioses para los niños en esa edad que hemos olvidado. Recordamos desde los 7 años en adelante, más o menos, pero pocas escenas de antes. Pero yo creo que los padres, cuando nacimos, eran como dioses. La madre era la gran madre en el sentido de que después se hizo religión, y el padre es como un padre en un sentido mucho más allá de lo que es en nuestra mente adulta, un padre. Y entonces se aprende, nos hominizamos todo el recorrido que hemos hecho a través de la cultura para aprender hasta caminar en 2 pies y hablar y movernos como nos movemos y adquirir una serie de habilidades. Eso se pasa a través de la cadena humana, no porque alguien le toma una autoridad y le dice esto se hace así, obedéceme o imítame, sino porque hay admiración, porque hay respeto, porque hay esa filía, como tú la nombraste, y yo lo llamo el amor apreciativo, por llamarlo de alguna manera. Tiene que ver con el respeto, pero no es respeto temeroso, es algo así como sentirse chico ante algo grande. Entonces, en el adulto, quien no ha tenido demasiados problemas con la autoridad y con el padre, tiene todavía una cierta apertura como para reconocer cuando uno se encuentra con una mente sabia, como para no insistir en que uno siempre tiene la razón. Si yo pienso una cosa y tú piensas otra, y yo no te considero, si no he olido que tú estás más avanzado que yo en el camino, seguramente que yo me daré más la razón a mí que
Si yo estoy en conflicto con otro que opina diferente, yo más bien creo en mí que en el otro, a menos que tenga ese sentido del olfato, que es algo no muy demostrable, pero es muy precioso, eso sentir cuando el otro sabe algo que tú no sabes o que tiene más espacio en su mente, tiene una mente tiene un horizonte más grande. Entonces yo creo que es sano eso, de tenerlo, y que lo hemos perdido en cierta manera porque tenemos conflictos con una mala autoridad que abunda en el mundo. Precisamente alguna vez has dicho que era importante seguir ese olfato, desarrollar ese olfato. ¿Cómo podríamos desarrollarlo? Porque parece que vivimos en una sociedad llena de distracciones que dificultan el oler de una manera natural donde está la sabiduría. Para seguir en lo que a veces llamo la vía del perro, que es el que huele su camino intuitivamente y sabe elegir bien, hay que tener hambre. Hay que tener hambre espiritual o sed espiritual, no sé por qué se llama más sed que hambre. Se dice, muchos son los llamados, pocos los elegidos, pero no se observa que en nuestro tiempo, por muchos que sean los llamados, la mayor parte son sordos al llamado. El ritmo de vida que llevamos es bastante ensordecedor. Las solicitaciones, así como nos llega toneladas de papel, de correo indeseable, de propaganda, de las cosas que se nos quieren vender, nos llega un bombardeo en cierto modo ensordecedor, que nos distrae de nosotros mismos. Hace poco me topé con una cita de algún griego, un sabio griego famoso que decía, creo que fue uno de los dramaturgos, que decía, Esquilo creo que fue, decía, lo más importante es no desbarrar. Yo no conocía la palabra desbarrar, pero estaba en presencia de una persona a quien le pregunté, es como desbarrancarse, como resbalar fuera del camino, salirse del camino. Es un concepto que ya ni tenemos en la cultura, que haya un camino que nos pertenece, que es nuestro camino, y que se pueda a veces perder el camino. Hay gente que lo tiene, o hay gente que no. Yo tengo suficiente eso como para que a veces en los sueños, cuando me estoy perdiendo, por ejemplo, cuando me estoy casi enamorando de alguien que no me corresponde, es como que un sueño me avisa y me siento que me perdí. Dejé a alguien esperándome en la esquina y yo quiero volver a la esquina, pero me encuentro en otra calle y busco la calle y después estoy en un desierto y después no hay a nadie a quien preguntarle. Me creo unos infiernos así de estar perdido. Aunque estoy como una persona bastante encontrada, pero todavía está ese concepto, como el camino de día en día hay que mantenerlo. Se puede uno salir, se puede desviar. Claudio, en este mundo con tanto ruido, bueno, es difícil encontrar ese camino, pero tú además hubo un momento en que decidiste ir al desierto a buscar silencio y a buscar conocimiento. ¿Nos podrías contar cómo sucedió, cómo fue ese retirarte al desierto y qué ocurrió allá? La Vanguardia me ha puesto una... Víctor Amela, no sé si estará aquí, me hizo una entrevista que mientras me la hacía yo sentí que qué buen entrevistador es. Y después cuando publicó, armó las frases que yo había dicho en un contexto tan diverso, me sentí traicionado. Y le comenté a más de alguien, qué entrevista, qué artículo mentiroso. Estaba exagerando un poco, porque es el oficio de los periodistas a uno pintarlo como la gente querría que uno fuera, pero
hablando del desierto, él dice que había muerto mi hijo, que es correcto. Había muerto mi único hijo de 11 años de edad, desbarrancado en un coche donde iba no con su madre, sino con mi segunda mujer. Y mi segunda mujer se perdió la mitad del cerebro en ese accidente y él perdió la vida. Se desbarrancó en un cerro en el sur de California en un Viernes Santo, en la primera reunión de la gente que iba a ir a trabajar con Óscar Ichazo a Arica. Y yo no estaba ahí porque yo estaba en las exequias de Fritz Perls. Y me había quedado porque al día siguiente iba a hablar en la Catedral de San Francisco sobre el viaje de Dante, el viaje por los otros mundos. El viaje a los infiernos. A los infiernos, purgatorio y cielo. No llegué a las 5 de la mañana, ya me estaban llamando por teléfono a la policía que se había desbarrancado el coche. Y tuve como le decía a Víctor Amela, bueno, nunca he llorado de esa manera en mi vida, de día en día, hasta un cierto momento en que comprendía algo que me transformó la situación completamente y me sentí más como en presencia de mi hijo, como si de ahí en adelante me acompañase en forma con una cercanía, una intimidad que no había tenido mientras vivía. Se produjo eso, así que yo no fui al desierto como dice la entrevista porque me fui a refugiar del dolor o porque estaba buscando una respuesta al dolor. Me fui por una historia que me tomaría unos cuantos minutos tal vez explicar. Voy a ver si lo puedo decir en un mínimo de palabras. Había conocido yo a este maestro espiritual llamado Óscar Ichazo, de quien me hablaban como un hombre que venía de la misteriosa escuela que había formado a Gurdjieff. Yo buscaba un contacto con esa escuela. En Afganistán se decía que detrás del Hindu Kush, el Kush hindú, muy difícil de encontrar contactos con esa misteriosa centro del cristianismo esotérico, se lo ha llamado, aunque después cuando conocí a Óscar Ichazo decía, no me llamen un sufi, yo soy un representante de la tradición profética occidental, como indicando que es una síntesis y una unidad de la tradición judía, el cristianismo y el islam, como una fuente común de esas tres ramas religiosas. Para mí era una gran expectativa el entrar en contacto con este hombre. Había sido una entrada en contacto bastante misteriosa, porque yo estaba terminando de dar un taller de Gestalt en Miami. Decidí quedarme en Miami cuando terminaba ese taller de fin de semana. Tenía otro fin de semana en Chicago en 7 días y decidí, así, justamente el último día del taller, me voy a quedar en Miami en vez de irme a Chicago ahora. Estaba escribiendo un libro del El Niño Divino y el Héroe. Aquí un mejor lugar para escribir, el famoso lugar del clima y las playas. Pregunté a qué hotel me recomiendan, un hotel barato. Me dieron un nombre, 3 nombres, elegí uno, el Hotel McAllister. Me voy al hotel, llamo a mi mujer, me dice, tengo aquí un telegrama para ti. Esto me lo dice desde Berkeley, yo a Miami, al otro lado de Estados Unidos. Un telegrama de Óscar Ichazo. Yo conocía ya el nombre, pero nada, esta fue la primera comunicación. Y, a ver, ábrelo, me lo lees. Dice, ponte en contacto con Jenny Pereda, Hotel McAllister en Miami. Y me da la fecha del día próximo. ¿Cómo se hace eso? Yo no podría haber llegado a Miami para la cita si no hubiera estado ya en Miami. Entonces yo llamo a la central para ver si está en el hotel. No ha llegado. Dejo recado que me llame cuando llegue.
salgo de compras, no, salgo al desayuno a la mañana siguiente, vuelvo pausadamente a casa y con algunas ideas para escribir la próxima sentada de lo que estaba desarrollando. Así que no tomé el teléfono cuando volví del desayuno, reposadamente, mirando las ventanas, las vitrinas. Me espero, me pongo a escribir. Por ahí como a las 12 del día tomo el teléfono para ver si ha llegado Jenny Pereda, cuyo nombre nunca había oído antes. Quiero llamar a la recepción para preguntar por ella, pero me la encuentro que está en el teléfono en ese momento, porque probablemente me estaba llamando ella y no alcanzó a sonar la campanilla, sino que le dieron con mi cuarto. Es ese mismo momento, Jenny Pereda ahí. Entonces yo dije, algo tendrá este señor que está conectado con como John Lilly hablaba del el Triple C, decía, la Coincidence Control Center, el centro de control de coincidencias. Hay gente que está cerca, está conectado con el centro de control de coincidencias. Entonces yo, grandes esperanzas de Óscar Ichazo, y cuando conocí a Óscar Ichazo tuve una impresión bastante pobre de él. ¿Cómo se puede? Las primeras palabras con que me recibió, me dijo: pase por aquí, doctor, siéntese, tome asiento. Usted tal vez se ha formado una mala opinión de mí porque hemos postergado la fecha, no será este encuentro en tal fecha, sino en tal otro, porque ya habíamos hablado que iba a formar un grupo. Pero usted verá que cuando yo me comprometo con alguien a trabajar, soy muy formal. Y yo pude contrastar esa frase inicial con muchas cosas en que parecía que sistemáticamente estuviera haciendo lo contrario de lo que prometía. Y yo me preguntaba, ¿será intencional o es que es muy poco cumplidor, muy mentiroso? Y le pregunté en un cierto momento si él me recomendaba ser discípulo suyo, siendo el caso que yo lo consideraba, me parecía un mentiroso y un manipulador. Yo venía de la Gestalt, venía del contacto con Fritz Perls, creía en la verdad. Y me cayó muy bien de Ichazo que, en respuesta a esa declaración tan directa, me sonrió. Me dijo: a ti te han engañado muchas veces, honra tu desconfianza. Pero verás, nuestro camino no es el camino de la veneración. Es una cosa casi científica, muy precisa. Lo único que se necesita es que trabajes y que me dejes trabajar. Yo no diría que quedaban anuladas todas mis dudas con eso, pero ya era una posible entrada. Siguió la conversación y en respuesta a mis dudas me dice: la respuesta de si yo te estoy engañando o no, la tendrás por los frutos del trabajo. Y no vas a tener que esperar mucho. Y te diré por qué. Porque necesitarás solamente 40 días para saberlo. Te voy a mandar al desierto a hacer un retiro de 40 días. Es una técnica muy vieja, pero que muy poco conocida. Yo tuve la suerte que me la enseñaran siendo joven como soy, porque tenía unos 40 años en ese momento. Me la dieron porque a mí me toca transmitir. Yo soy un individuo semilla, se me ha formado como un individuo semilla para trasplantar la tradición a las Américas. Así que yo he visto que tú eres una persona apta para hacer este proceso. Así que ya verás, 40 días y ahí
sabrás si te he cumplido o no. ¿Estás diciendo que se puede garantizar la iluminación en un plazo fijo? Algunas personas a veces pueden. Entonces, ya ni me acuerdo la pregunta, pero si la pregunta fue si la pregunta fue por qué fui yo discípulo de Hichazo, es porque me la puso muy fácil. Yo tenía que entregarme a él solo 40 días. Y la pregunta era también, ¿qué ocurrió en esos 40 días? De todo. Fue en Arica, ¿verdad? Al norte de Chile. Sí, en el desierto cercano a Arica, hasta incluso que cuando terminó mi retiro me volví a pie a Arica, unas cuantas horas de caminata. Sentía yo que me iba acercando primero a los aledaños del pueblo, el caserío como que se diluye en los bordes del desierto. Me sentía como uno que está volviendo de otro planeta al mundo humano y de un mundo superior, porque en el desierto yo me sentía en el mundo de los patriarcas del Antiguo Testamento. Era como si me hubiera trasladado en el tiempo, no era trasladado en el tiempo, era como ese espíritu, un contacto con lo divino, pero que estaba como impregnado de esas presencias. Incluso yo me preguntaba, había como la sensación de que yo quería recordar quién soy, como que casi recuerdo una encarnación anterior, y era como no podría decir que llegaba a recordarlo, pero sentía que podría haber sido Abraham. Me sentía cercano a Abraham, pero también me sentía, y se conectaba un poco esto con que yo había sido despertado, porque el efecto que me hizo el desierto tuvo mucho que ver con la muerte de mi hijo. Yo fui impulsado, como que el combustible de la energía que puse, de la motivación que puse, el ponerme a fondo en esta oportunidad, fue que yo tenía que darle sentido a la muerte de mi hijo. Es como si yo me hubiera dicho, pero no lo ponía en palabras, solo podría tener sentido que él muera si yo nazco, si yo paso a otro plano. Entonces tendría sentido su muerte para esto, como si hubiera venido él a la vida durante 11 años para después irse, como que me hubiera hecho el regalo de partirme el corazón, abrirme al amor como no había sentido mientras vivía, porque lo quería, pero lo quería como normalmente, no cuando ya no estaba ahí. Es como que fue como si mi llanto era en parte el habérmelo perdido durante su vida, como si no haber sabido amarlo suficientemente, como que no tenía yo esa capacidad de amor que me la dio el impacto de su muerte. Así que entre las cosas que pasaron, hubo de todo, fue muy importante, más allá de los ejercicios psicológicos y espirituales que me dio Hichazo, porque fue un retiro bastante guiado, y él me lo recomendó también desde el comienzo, la entrega, como la entrega a una voluntad superior. Entrega es como decir, como invocar una inspiración de momento a momento, como que mi mente esté siendo guiada por algo que, aunque no hubiera estado muy presente en mi vida, en ese momento sí que se hacía presente. Es como si en proporción con mi entrega se hacía presente la inspiración. Una inspiración que a veces me hacía incluso
sentir que se realizaban ritos a través de mí. Se me movían las manos, por ejemplo, como en danzas. Todos los chakras, como se dice, ¿no? No era solamente un sentirlos dentro, sino que todo acompañado de toda como una especie de arte de mudras, ¿no? Que muy novedoso. Yo nunca me había sentido poseído por algo, de una inspiración que no parte de mi propia mente. Después he tenido mucho contacto con Brasil en años recientes. Allí es muy común porque hay mucha influencia africana en la religión popular. Y el acercamiento al fenómeno religioso de los africanos es la invitación de que uno ser poseído por los distintos dioses. Los griegos también tenían eso. Dicen que en la batalla los griegos eran poseídos por Marte, por ejemplo. Así como en la poesía por Apolo o por Dionisio. Eran experiencias bastante concretas. Así me pareció a mí, que era como un ser guiado de otra dimensión por una inspiración que fue algo que me quedó después y se me transformó después del retiro en escritura automática. Yo todo lo que aprendí del enegrama no lo aprendí de Óscar Ichazo. Él pasó un esquema que la gente que estaba con él no hubiera podido hacer mucho con ese esquema. En realidad se publicó en un libro americano, Transpersonal Psychology, publicado por Charles Sturt. Entonces John Lilly, que era uno de los que estaba ahí con nosotros, hizo un capitulito sobre lo que enseñaba Ichazo, pero nadie podría haber diagnosticado los tipos nunca describió los tipos psicológicos como ahora están ya en la cultura. Eso me fue saliendo a mí cuando me puse a enseñar, pero yo lo aprendía de la escritura automática. Como Ichazo me decía que también le había llegado a él por una inspiración que no era lo que le habían enseñado verbalmente. Así que yo diría que una de las cosas del retiro fue una conexión con una gran inspiración. Todo mi trabajo nació en lo que yo a veces digo, lo llamo los años carismáticos de mi vida, porque no es tanto que yo hiciera algo, sino que abría la boca y no sabía qué salía. Recuerdo que contabas que Johannes Brahms una vez le dio una entrevista a un periodista que tardó muchísimos años en ser publicada, y el periodista le preguntaba cuál era el secreto de su música. Sí. Él le decía, el secreto es que no es mía. Sí. Entonces parece que esto puede ser eso es lo que pensaban Homero, lo que pensaban los griegos también, la musa. La musa no era una figura literaria, es una experiencia de sentirse. De sentir, a veces los poetas han sentido que la poesía le llega como un dictado. Yo he conocido poetas así. Un poeta chileno se llama David Rosenman, todavía vive y en Estados Unidos ahora. A él le empezó como a los 5 años de edad y su madre escribía, antes de saber él que existía tal cosa como la poesía, que existía en la cultura, que había precedentes. Mozart le llegaban las obras simultáneas y después tenía que recordarlas al escribirlas. Y tenía buena memoria, parece que cuando escribía Mozart sus obras podía al mismo tiempo estar haciendo vida familiar e interrumpirse, ¿no? Como que se le daba simultáneamente y quedaba muy presente, pero ese era otro talento que él tenía. Lo que asombró tanto a todo el mundo cuando a los 5 años le permitieron... había en el Vaticano una obra musical que no se permitía copiar, una obra que era un motete a 5 voces, y no había nadie que tuviera esa partitura, era propiedad del Vaticano. Y Mozart a los 5 años llegó a la casa después de asistir al concierto y lo escribió a 5 voces, tenía esa memoria fotográfica. Así que así como tenía el don de poder reproducir algo que escuchaba, tenía ese don de reproducir esa inspiración que le llegaba.
dos dones, uno que le llegara y otro que poder recordarlo. A diferencia de Beethoven, que era una inspiración que le iba llegando a medida que procedía. Recuerdo que el otro día en la entrevista con Víctor le contabas que Óscar Ichazo te hizo una predicción después de esa estancia en el desierto. Parece que él te dijo que igual que habías llegado a esa inspiración, la ibas a perder Sí. y ibas a tener que recuperarla por ti mismo. Sí, yo he dudado muchas veces de Ichazo. Es una persona tal vez que ha encarnado un poco la figura de Jacob en el Antiguo Testamento, que es una persona coja, que se interpreta tradicionalmente como alguien que recibe una gran bendición, pero que humanamente cojea. Eso lo han tenido muchos de los héroes griegos también, que tienen grandes defectos, tienen un lado humano muy visiblemente defectuoso, pero son personas que han llegado a hacerse eco de algo divino, llegado a divinizarse. Alguna vez el concepto griego de lo que es un héroe, alguien que ha conocido una divinización, pero sin que desaparezca su parte humana y su parte subdesarrollada en ciertos aspectos. Entonces yo he dudado de Ichazo, pero entre las cosas que me han sorprendido como signo de que el hombre sabía lo que decía, es que el último día en el desierto me dice: tú has recibido un gran préstamo estos días. Todas estas aperturas que has tenido son un préstamo. Con el tiempo lo irás perdiendo. Y vas a tener que recuperarlo todo ahora por tu propio esfuerzo, entonces. Efectivamente, muchas veces lo recordé en el curso del tiempo. Estuve como unos 3 años, como quien dice, una temporada en el cielo, así como Baudelaire dice, una temporada, no, ¿quién fue? Rimbaud, una temporada en el infierno. Yo estuve una temporada de... entendía más, veía lo que le pasaba a la gente, sentía gran inspiración y sobre todo tenía esta inspiración que me hacía como un canal cuando enseñaba. Se me fue pasando, se me fue desconectando y me sentí en una condición muy precaria cuando había gente que me escuchaba, gente que creía en mí, y yo empecé con una fe en que si la gente hace lo mismo que hice yo, va a llegar donde yo estoy. Pero yo estaba seguro, pese a lo que me decía Ichazo, es como si principalmente yo pensara que ya estaba establecido en esa conciencia superior. Y no, se me fue desconectando, se me fue yendo la inspiración. Entonces me vi en una situación como si hubiera estado vendiendo terrenos en la luna. ¿Qué he estado aquí prometiendo cuando yo mismo lo estoy perdiendo? Ahí cerré la escuela. El SAT original duró más o menos 3 años. Y años en que primero era como muy primaveral y después fue veraniego, pero no tan primaveral. Y se fue poniendo más otoñal hacia el 3er año. Y caí después en un invierno interno, como uno que perdió la inspiración, pero se siente empobrecido como no me sentía empobrecido antes de empezar, porque ahora tenía como otra vara de medida, como que había estado conociendo la plenitud y ahora de ahí pasar a tener las manos vacías es como una cosa que se complica con ideas como ¿qué hice mal? Me quitaron el don porque lo usé mal. ¿Qué hice? Y después fui viendo que tenía que aceptarme con las manos vacías porque es como si este goce que yo estaba teniendo cuando enseñaba, cuando estaba como en la cumbre del Sinaí o viniendo desde la cumbre del Sinaí, cuando empecé a enseñar,
cuando era un canal de algo que no era mío, pues había una parte mía que era un niño que nunca se sintió que valía la pena. Yo de niño no me sentía que era querible, que tenía valor lo mío, no había sido mirado, no se me había dado eso, la vida no me había dado esa cosa, una vivencia que da el maternaje. Yo no tuve mucho maternaje. Fui muy solitario, sin vínculos. Entonces tuve que pasar por una experiencia de aceptarme vacío, de que llegar a no desesperarme del vacío, de aceptar neutramente lo que la vida me ponía por el camino. Después fui entendiendo eso que se ha llamado la noche oscura del alma, que lo entienden más vivamente los sufis. Yo tuve bastante influencia sufi, me ayudó, que en el mundo sufi es cosa muy conocida, que el viaje interior tiene una fase que llaman de expansión y una fase de contracción. Son dos partes del camino, no es que sea todo el camino, pero dos partes. Ahí se me hizo claro el relato bíblico de que el monte Sinaí y después los 40 años en el desierto, antes de llegar a la tierra prometida. ¿Y cómo te sientes ahora, Claudio? ¿En qué momento estás? Como al final de mi segunda vida. Yo tuve una primera vida que fue mi vida ordinaria hasta el desierto. La experiencia del desierto fue un nacer a otra dimensión, es nacer al espíritu, digamos, nacer a otro mundo, tener acceso a la experiencia contemplativa, a la experiencia visionaria. Lo perdí, lo fui recuperando, no completamente, nunca he recuperado la sacralidad del desierto, pero he ido siempre hacia adelante. Y tal vez la mejor forma de explicarlo sería con el mismo símbolo que estaba usando, lo que se llama la historia sagrada, en referencia a que no es pura historia, sino que es, hoy diríamos, metáfora, parábola. Yo hace tiempo que me vengo sintiendo como el rey David. El rey David en la historia del pueblo de Israel es uno que llega a una posición de mando, que la gente lo sigue, que le creen. Primer rey, bueno, el rey Saúl fue el primer rey, pero lo hizo muy mal y tenía unos dolores de cabeza muy grandes, que es el rey David cuando era chiquito le curaba tocándole el arpa. Fue el primer musicoterapeuta de la historia. Tenía un don que no se sabía qué era. Y este fue un rey sumamente inspirado que unificó Israel, unificó los reinos el de Judá y el de Israel propiamente tal. Es como que voy adquiriendo ante el mundo una presencia, la gente me oye, me cree, tengo un impacto, pero eso no es la plenitud de la historia en el símbolo bíblico. La plenitud es el hijo del rey David, es Salomón, que no solo es el rey sabio, sino que es el que construye el templo, el que construye el lugar sagrado. Es como que yo he estado en mis últimos 10 años son años que me siento interiormente un guerrero. Ahora vengo de Cuba, donde me encontré con un brujo. Hay muchos brujos en Cuba, yorubas, mucha influencia africana también. La religión yoruba tiene dioses que son como los panteones de tantas religiones. En la India hay un panteón, en la Grecia otro panteón.
Los africanos tienen un panteón en que hay un orisha, ¿cómo se llama? Un orisha, un dios que es un médico guerrero. Y ya me dijeron en el candomblé brasilero, cuando tuve una entrevista una vez con una mujer que tenía en esa época 108 años y que era la jefa del candomblé en El Salvador, que es la capital de la santería brasilera. Y me dijo, ¿te han dicho cuál es tu santo? Me han dicho cuál es tu espíritu guía. Y me dio el nombre. Este me lo vio también y me dijo, tú eres que este es tu guía, el médico guerrero. Y yo me he sentido que he estado peleando por hacer algo en el mundo que ha tomado especialmente la forma de querer cambiar la educación, porque no creo que pueda cambiar la conciencia colectiva mucho sin que comencemos preventivamente. Si queremos cambiar la conciencia de la gente adulta, hay demasiada gente en el mundo como para cambiar el mundo yendo a los adultos. Los adultos son muy difíciles de cambiar. Eso sabemos los terapeutas, que se necesita mucha motivación para que... La mayor parte de la gente no quiere siquiera cambiar. Pero si cambiáramos la educación, podríamos prevenir la caída del paraíso, porque yo siento muy fuertemente que nacemos sanos, que nacemos con un potencial de salud, que nos contaminamos con la cultura, con una cultura bastante loca, con lo que yo llamo la mentalidad patriarcal. Entonces he estado en mis años de guerra, que son como los años del rey David, que hace la guerra hasta que triunfa, y llegan los años de paz. Yo no he llegado todavía a mis años de paz, que espero que sean los años de la construcción del templo como una cosa interna más que externa, como los años de vuelta a la experiencia contemplativa tan profunda como tuve en el desierto, de poder tener esa experiencia en el mundo, de estar en el mundo sin tener que irme al desierto para tenerla, como vivir desde allí. Eso siento que sería mi posibilidad y el deseo también, aunque cuando uno está en este momento del camino, en cierto modo no tiene deseos, porque es más bien como una entrega a la confianza de que es la vida la que lo lleva a uno. Ya no me siento un buscador que está haciendo algo por llegar más rápido, sino que estoy como gozosamente sintiendo que la vida me está llevando muy rápido por su propio ímpetu. Pues la verdad es que qué testimonio tan bonito, Claudio. Llegados a este punto me imagino que posiblemente sea mucha la gente que tiene ganas de una transformación personal, de un cambio. Quizás, como me ha pasado a mí, a tantos otros les habrá pasado durante una larga etapa de su vida que no han tenido a un referente, un maestro, una persona que les haya dado algún consejo para iniciar ese camino. Tú nos has hablado del olfato del perro, del camino del perro. No sé si hubiera alguna otra cosa que quisieras decirnos en ese sentido. Bueno, ya estaba empezando a decir una segunda cosa fuera del olfato, al decir que hay que tener sed o hambre, yo creo que es muy importante recuperar el espíritu de la búsqueda. El espíritu de la búsqueda es intrínseco a la vida humana. Como las plantas que tienen ramas que salen los árboles, ramas horizontales, pero también una dirección vertical. Yo diría que tenemos una dirección horizontal en la vida, que es la de la supervivencia, es más como una búsqueda de más de lo mismo, una búsqueda de expansión, y que tendemos a quedarnos demasiado nos absorbe tanto el movimiento horizontal que descuidamos el movimiento vertical, pero que venimos al mundo para hacer un trabajo en nosotros mismos.
Es decir, dicho en otro lenguaje, vivimos para completar nuestro desarrollo, para hacer un desarrollo, pero este desarrollo es ese viaje interior que es en cierto sentido, vivir en cierto sentido es más que vivir. Es como si el movimiento horizontal es puro vivir, pero como se ha dicho, no solo de pan vive el hombre. Ese movimiento vertical es algo que se produce en la medida en que uno siente que le falta algo que no es de este mundo. Estamos en una fase histórica decididamente secular, en que miramos con sospecha el fenómeno religioso del pasado, porque las religiones todas han hablado un lenguaje que se nos hace obsoleto hoy en día y han sido muy contaminadas por el espíritu de autoritario del patriarcado. Entonces no queremos oír esas voces. Pero hay algo válido, es como si hubiera una sed metafísica en nosotros, eso que yo llamaba buscar la verdad antes de saber lo que fuera. Es como una aproximación, llamarlo la verdad también, es una búsqueda de un conocimiento vivido, que quien lo vive tal vez podría llamarlo una búsqueda del ser. Y también tampoco se puede separar de la búsqueda del amor, porque es como si uno que no ama tampoco siente que es. Estamos buscando, y nos equivocamos porque estamos buscando el amor de los otros. Ámame y así saciaré mi sed. Y eso nos distrae, que eso no nos va a dar mucho. Buscamos intensamente el amor de los demás, pero cuando lo recibimos no basta. No basta para que nos sintamos amados si es que no nos amamos a nosotros mismos. La felicidad, la salud mental, diría yo, la salud mental es un estado feliz que tiene en sí, estructuralmente, que es un estado feliz que viene de que uno está amando. Puede ser el amor que uno le tiene a una persona, puede ser el amor que le tiene al mundo, puede ser el amor a la belleza, puede ser el amor a lo divino de las personas devotas, puede ser el amor a la justicia. Hay distintas formas de amor. Si uno no tiene amor, se siente bastante vacío y se pregunta cuál es el sentido de la vida. La mejor búsqueda es una que uno no sabe lo que está buscando. Uno diría que es muy idiota no saber lo que uno busca. El mundo nos dice que hay que saber muy bien lo que uno busca. Hay que tener las ideas claras. Pero los que se insisten demasiado en aclararse las ideas generalmente se equivocan. Porque lo que estamos buscando no está en el mismo plano que estamos viviendo ahora. Lo que estamos buscando es una dimensión superior que no entra en el mapa de nuestra mente intelectual. Así como el mundo físico aparente tiene 3 dimensiones, o 4 si contamos el tiempo, pero dicen los físicos que hay 11 dimensiones. También en el mundo del espíritu es como si el viaje interior lleva a algo que visto desde el punto de vista de la mente puramente racional es como nada. Visto desde aquí, eso que buscamos, más vale llamarlo nada, porque cuando lo llamamos de otra manera ya empezamos a equivocarnos, a confundirla con algo que comprendemos dentro de nuestro mundo tan limitado. Hasta llamarlo Dios puede ser un error, porque Dios es un inconveniente para encontrar a Dios. La idea de Dios puede limitarnos. Tenemos tantas ideas de Dios. Muchas veces la idea que tenemos de Dios es una especie de Santa Claus celestial, que es lo contrario de todas nuestras carencias. Todos los deseos frustrados le damos la vuelta a nuestra sed,
eso que nos va a satisfacer, esa sed, eso es Dios. Pero no llega a Dios uno que tiene ideas preconcebidas. Hay que ser muy receptivo, hay que saber desarrollar un oído más sutil. En el budismo hay un término, se dice la atención sutil del nirvana. El nirvana es el mundo de la iluminación, pero la palabra quiere decir extinción. Es como el momento en que es todo esto que sabemos, todo esto que conocemos, es como si no existiese. Es como si muriésemos a lo conocido, porque comprendiésemos que esto es como un pseudopodio de algo mucho más grande, como si todo esto fuera una sombra de algo que está en otra dimensión y hacia lo que la mente puede llegar. Como en el mito de la caverna de Platón, famoso, como que esto fuera un reflejo. El nirvana es como decir, el que llega a la sabiduría muere hacia el mundo. Es decir, después viene al mundo y trata de hacer algo en el mundo también, pero se necesita como supeditarlo todo, como se necesita una disposición como de morir al mundo para encontrar el otro. Es como si uno en cierto momento de la vida llegara a un abismo y dijera, no, ya no me interesa todo lo conocido, tengo que seguir adelante. Pero ¿será que ir adelante es caer al abismo? Y parece que hay gente que prefiere que lanzarse al abismo que seguir siendo mediocre. O que hay gente que ya no quiere lo que conoce, lo que vive. Es un gesto interno, no se trata de hacerse atropellar por una motocicleta. Se trata de una despedida al mundo en otro. Pero los que se lanzan al abismo, los que sueltan amarras de todos los conocidos y los deseos de cosas conocidas, a esos como que esos aprendieran a volar. Claudio, acabaré con esto. Cuando Buda se iluminó, parece ser que el punto que más le costó fue después tomar el impulso para ir a comunicar lo que había aprendido a otros seres humanos. No le salía y parece que los dioses empezaron a tirarse de los pelos desesperados y dicen, vaya, con lo que nos ha costado y ahora que tenemos a un iluminado, resulta que no ve muy claro eso de ir a contárselo a los demás porque le parece que no lo van a entender. Quería preguntarte, ¿cómo andas tú de esperanza en la humanidad y en un posible cambio? Bueno, yo me encuentro ante esa pregunta con una cierta preocupación de que si yo expreso optimismo no le hago bien a mi público. No creo que le haga bien a la gente que le digan que está garantizado un final feliz. Así como en la psicoterapia un terapeuta le da palos al paciente, los buenos terapeutas tienen algo que, como los maestros espirituales, que no son tan de buenos modales y de hacer que el otro se sienta bien. A la gente me llama optimista. Si quiero darle expresión a mi optimismo, lo expresaría a través de la imagen de que, así como a escala individual existe un proceso de transformación que es un morir para renacer, no solo en el cristianismo, en todas las religiones está presente en distintos vocabularios esa experiencia que hay que dejar atrás algo para abrirse a algo más grande y más nuevo. Todas las leyendas de los héroes tienen esa estructura. Desde la edad de piedra, desde los esquimales, el oso era sagrado para los
hombres primitivos de las regiones nórdicas, ahora se está descubriendo que era la idea de la hibernación del oso lo que hacía que fuera como una proyección de la experiencia de un ser humano que hace la gran transformación. Los seres humanos somos como las mariposas, tenemos una etapa larval, que somos gusanos, muy comilones, muy destructivos, muy insatisfechos, y una fase adulta que es esa en que aprendemos a volar, que es la vida es más plena, es multicolor, hay otra dimensión de la vida. Y entre las dos cosas, entre la fase del gusano y de la mariposa adulta, está la crisálida, está ese recogerse, como dice el Evangelio, cuando le dice a Nicodemo, Jesús, hay que volver al vientre de la madre para volver a nacer. ¿Cómo se puede entender volver al vientre de la madre? Es como volver a recogerse de la vida. Cuando se empieza el camino, uno se sale un poco de la vida, uno deja un poco las miras tan fuertes, como que empieza a trabajar en una otra vida interior. Y llega un momento en que culmina eso como un recogimiento, como una incubación. Los templos griegos tenían lugares de incubación específicamente. Entonces, hay una época en que uno no es tan útil a los otros porque está teniendo que ponerle tanta atención a su propio proceso. Pero en las tradiciones se dice que hay que permitirse ese egoísmo porque si no uno nunca le va a servir a los otros como le servirá a los otros si uno termina ese camino que pasa por ahí. Ahora, ¿cómo perdí el hilo esta vez? Que para llegar de... ¿Cuál era tu pregunta? Mi pregunta es cómo andas de esperanza en la humanidad. Sí, que así como hay este proceso individual que se ha conocido a todas las edades, que toda la gran literatura, todos los grandes poemas, la Ilíada, la Odisea, el Mahabharata de la India, todas las grandes epopeyas especialmente, son símbolos de esta muerte y renacimiento. El mito de Osiris, qué sé yo. Yo creo que eso puede darse en esta escala colectiva, que puede que estemos asistiendo a la fase moribunda de la civilización y que el morir de lo que hemos sido colectivamente sea el reverso de algo que están haciendo, que se ve más el aspecto destructivo, que se ve la catástrofe, pero que la catástrofe no es tan catástrofe como parece, que tiene un revés, que hay otro lado, que nada tan necesario para la transformación del mundo, nada tan necesario para un mundo mejor que el que hemos tenido, que nos vayamos a pique. Que estamos navegando en un gran navío, el navío patriarcal, digamos, lo que llamamos civilizaciones. Las civilizaciones han sido distintos navíos patriarcales, todas sociedades basadas en el mismo patrón, que no es solo el patrón del dominio del hombre sobre la mujer y la autoridad excesiva sobre los niños, sino que el desmedro de la vida desde una posición excesivamente de una inteligencia operativa que no tiene capacidad empática. Lo que llamo mente patriarcal no es simplemente el reflejo de que dentro de nosotros también hay un macho que domina sobre la parte femenina y amorosa y un adulto que domina demasiado sobre el niño interior. El niño interior debe ser oído más, debe ser vivido más, debe ser, en cierto modo, resucitado porque está un poco sepultado. Y así entiendo ese dicho evangélico de vengan los niños hacia mí, como que la parte niño de nosotros es la parte más verdadera, hay un gran potencial. Los niños nacen mucho mejor de lo que nosotros somos.
Entonces, la gran esperanza es una muerte y resurrección colectiva y como el cumplimiento de la historia. Y visto desde ese ángulo, no hay nada que pudiera convenirnos más como el naufragio de ese gran barco, porque ese sistema nos está impidiendo, no tenemos una buena política, o estamos en tiempos en que se está deslegitimando la política mundialmente. Hemos creído que tenemos una política que representa a la comunidad, lo que se llama democracia, pero hay mucho trecho entre votar cada 4 años a que los gobernantes nos representen, en que votar entre uno y otro candidato que los partidos políticos nos ponen por delante y que tienen que tener mucho dinero para llegar a ser candidatos en primer lugar. Entonces hay todo un sistema armado que hace que el mundo no está realmente gobernado democráticamente ni orgánicamente. La economía, yo últimamente estoy pensando mucho en la economía como una ciencia muy ciega, porque considera que las transacciones comerciales existen en un sistema cerrado, que no considera al ser humano ni al medio ambiente como los sistemas abiertos que la ciencia sabe que son los que rigen la realidad. Entonces se crea este fenómeno de una economía que no sirve al ser humano, sino que un ser humano que está sirviendo a la economía, o a las personas que se sirven de la economía para justificar las prácticas actuales económicas que no son justas. Entonces, claro, se puede tener como Amartya Sen, que escribió a quien le dieron el premio Nobel por ese libro inspirado en la idea de que hay que hacer el maridaje de la economía con los valores humanos, maridaje entre la economía y la justicia, pero ¿cómo pasar de una cosa a la otra? Tendría que hundirse un mundo para que pudieran hacer otro. Es muy difícil imaginar una transición de una cosa a la contraria. Así que si me pides que sea optimista, yo diría, alegrémonos de las catástrofes. Tengamos esperanza en que la catástrofe sea intrínseca al nacimiento, así como nacemos con un poco de dolor de parte de la madre. Hay un poquito de sangre en los partos, que es parte de la naturaleza, de cómo son las cosas. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos. Yo lo dejaría aquí. Me parece que vamos a tener una larga digestión de todo lo que hemos aprendido esta noche sobre el camino hacia el autoconocimiento y la transformación. Y simplemente pues desearos a todos que encontréis pues esa vuelta al vientre de la madre, como decía Claudio. Y bueno, muchísimas gracias porque ha sido realmente precioso, emocionante y bueno, un rato de sabiduría que hemos podido compartir con Claudio, que espero que os haya llegado tan profundamente como me ha llegado a mí. Muchísimas gracias, Claudio. Me has hecho muy buenas preguntas. Espero no ofender a las personas nacidas en el lugar, pero comienzo por agradecerle a la ciudad misma de Granollers y al Gran Centre y el Espai Pertú, y quienes han hablado. Empiezo entonces por lo personal. Me dices tú que qué le pasó al que fue. Yo fui un idiota mucho más que tú, estoy seguro. No puede ser. En el sentido griego de la palabra, de que uno que... No, idiota, imbécil, decían ellos, de uno que no tiene un sentido social, que es un individuo aislado, que no ha descubierto a los demás. Yo era introvertido hasta un extremo patológico, hablaba en monosílabos, no se hablaba de autismo en aquellos días, pero yo lo encarnaba.
Y yo creo que ha sido un milagro el que yo haya llegado a alguna parte, el que me haya molestado de alguna manera, es que como que en cierto momento me empecé a dar cuenta lo idiota que era. Especialmente me sentía un idiota social, como que no entendía lo que movía a las personas, la vida. Por eso me dediqué a la psicología. Se supone que la gente que ofrece un servicio son los que saben de un tema, pero yo entré a la psicología porque yo no sabía nada y esperaba que me sirviese. Yo entré, no buscaba mi propia cura al comienzo. Cuando entré a la escuela de medicina, entré porque estaba encandilado con la ciencia. Yo tenía una vocación científica. Yo creo que desde que mi madre me quiso explicar lo que era la luna en el cielo cuando yo tenía como 5 años, y no sé qué me dijo de que eso que se veía arriba era un planeta inmenso, que era más grande de lo que abarcaba la vista, y las estrellitas eran otros inmensos cuerpos celestes y flotando en el espacio y la gravedad y todo eso. Creo que tuve una suave experiencia cumbre, un dejo, un momento de asombro, un momento de sentir que había algo muy grande y qué cosa más grande la mente de los grandes, las mentes como de los adultos que entienden estas cosas. Entonces yo pensé que ya mientras maduraba empecé a sentir que la ciencia me daría algo así como la verdad, una verdad que me llenaría de plenitud. Y al fin del primer año de medicina ya... El Instituto SAT, el programa SAT, que es un programa de autoconocimiento que él define como una máquina de machacar egos, nunca mejor dicho, realmente es así. Los que hemos tenido la suerte de cursar este programa, pues lo hemos podido comprobar de alguna manera. Y también hay ahora mismo una Fundación Claudio Naranjo en Barcelona, muy interesada en ese cambio en la educación que quizás sea nuestra última esperanza. Y bueno, yo ya he hablado demasiado. Gracias, Claudio, por haber venido esta noche. Y bueno, vamos a comenzar a conversar. O básicamente yo te voy a hacer unas pocas preguntas y tú, por supuesto, tómate el tiempo que quieras para responder. Hay un hilo conductor de esta charla que es el autoconocimiento y la transformación, algo a lo que Claudio ha dedicado su vida. Y él está aquí hoy como persona que ha encontrado un camino, como persona que buscó y que encontró respuestas, que encontró un camino para la transformación, que lo ha recorrido y, por tanto, una de las preguntas de esta noche será si es posible llegar a conocernos plenamente a nosotros mismos y también para qué, por qué el autoconocimiento. Vivimos en un mundo, en una sociedad que nos agrede, que a veces nos idiotiza, con toda una cultura de las distracciones, como dice Claudio. Parece muy difícil moverse hacia esa dirección del autoconocimiento. Vamos a pedirle a Claudio también algunos consejos, alguna orientación, porque si hemos venido aquí será seguramente porque se nos ha despertado algo en este sentido. Vamos a pedirle a Claudio que nos oriente también hacia dónde podemos ir, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos dejar de hacer también? ¿Por qué no? En este sentido. Claudio, a mí me gustaría comenzar preguntándote qué le pasó a ese muchacho que eras, que se le despertó el hambre de autoconocimiento, de transformación. Bueno, ¿qué pasó? ¿A qué edad fue eso y cómo ocurrió? Bueno, en primer lugar, gracias por traerme acá y conectarme con los que han organizado estas conferencias y por haber persistido a mi negativa de querer hablar ya más este año. He generado muchas palabras este año y estoy a punto de viajar, y lo que me persuadió de
David es que me dijo que no tenía que preparar nada, que él me haría preguntas. Pero entonces, gracias por insistir en que no me perdiera la oportunidad de hablar con tanta gente. Me dicen que hay como 900 personas desconocidas, que es lo que prefiero yo, hablarle a desconocidos cuando doy conferencias, porque a los conocidos los veo intensivamente en el curso de mis cursos propiamente. Y yo no sabía que había tanta gente que se interesaría en mí en un lugar que no conocía siquiera de nombre hasta pocos días atrás. Sabía yo que la ciencia no me iba a dar eso. Me desilusioné de la biología primero, pero trasladé mi esperanza a la neurofisiología. Pensé que si se entiende el cerebro, ahí voy a encontrar esa verdad que buscaba. Pero tardé un año más en desilusionarme también de la neurofisiología. Quise mudarme de país en primer lugar y de facultad, de la medicina a la física. Pensé que en la física teórica podía encontrar ese misterio que había intuido de niño, pero no lo hice a tiempo, persistí, hasta que me tocó pasar por la cátedra de psiquiatría. Y entre lo que escuchaba de Jung, acerca de los libros de Jung, que hablaban de cosas tan interesantes, y entre la pasión por Freud, del psicoanalista que había creado esta cátedra de psiquiatría, Ignacio Mate Blanco, que es un hombre que tuvo una cierta fama en Italia, sobre todo cuando llegaron los dictadores, los militares a Chile, él se vino a Italia. Fue uno de los grandes psicoanalistas del mundo en su tiempo, y me tocó, en su cátedra estaba de ayudante Otto Kernberg, que tal vez alguien de cultura psicoanalítica aquí haya conocido como el presidente de la Sociedad Psicoanalítica Mundial hasta hace algunos años. Tuve mucha suerte. Y había en esta cátedra de psiquiatría gente que estaba en psicoanálisis y se hablaban de otra manera, eran más verdaderos, se miraban hacia adentro. Tuve unos primeros dejos de lo que era eso del autoconocimiento. En la sinceridad, yo creo que ahora me da vergüenza cuando leo a Freud, lo fanático que era, lo enamorado que estaba de sus teorías, lo poco que entendía la gente. No me imaginaba yo que este gran ídolo que de mi juventud algún día lo pudiera ver como una película una película blanco y negro. Pero yo creo que aunque sea muy discutible mucho de lo que dijo Freud, nos ha dejado un gran legado, y es que él hacía que la gente se recostara y empezara a decir lo que se le pasa por la cabeza verazmente. Y él transmitía una voluntad de veracidad, que es lo que fue abriendo más y más la cultura a una verdad que estaba en el arte, pero poco en la gente en general. Así que tuve algunas experiencias de apertura, pero no tardó mucho Chile en parecerme una isla muy cerrada y muy empobrecida, aunque ha habido grandes talentos en Chile. Llegó un momento en mi vida en que también el psicoanálisis me parecía algo muy limitado para una persona tan difícil como yo. Que fue el primero en señalar, Claudio lo ha contado varias veces, fue el primero en señalar al patriarcado no como una dominación de hombres sobre mujeres, sino como algo más profundo, como un mal de nuestra cultura que tiene que ver con un padecimiento general, con algo que padecemos todos. Unas relaciones jerárquicas, un enfoque demasiado centrado en el poder, en la lucha por el poder. Claudio también es la persona que seguramente más ha hecho por integrar la psicoterapia occidental y las filosofías orientales. La música es una de las bases de su propuesta psicoespiritual y de autoconocimiento, y la utiliza como un puente de contacto directo con el espíritu. La música es para él un elemento terapéutico y además una extensión de la meditación. Es muy interesante poder meditar con Claudio, pues por ejemplo con la Sinfonía número 1 de Brahms,
pasan cosas muy profundas. La educación ha sido uno de sus grandes temas, ha desarrollado una propuesta de pedagogía trinitaria donde se revisa profundamente la jerarquización de nuestra educación y se descarta naturalmente el autoritarismo. Al mismo tiempo ha tenido un gran papel como académico y como investigador. Por ejemplo, tuvo un papel muy destacado en los estudios de etnofarmacia de los años 50 y 60. También ha sido profesor en universidades como Berkeley, Harvard, Illinois. Es doctor honoris causa por la Universidad de Udine, en Italia. Fue una figura muy relevante en el Instituto Esalen de Berkeley y se convirtió en uno de los referentes de la cultura humanista y de la revolución de conciencia de los años 60, que tuvo su centro neurálgico sobre todo en California, donde él vivía. En 1970, Claudio peregrinó al desierto con un maestro espiritual, un chamán llamado Óscar Ichazo, y allí tuvo un momento de iluminación por el que le preguntaré esta noche. También entró en contacto más profundamente con el eneagrama y a partir de ahí él ha desarrollado todo un trabajo con el eneagrama que ya dura 40 años y que no es exactamente con el eneagrama, sino con una de las aplicaciones del eneagrama, una aplicación psicológica que tiene que ver con una caracterología, un mapa del carácter para encontrar cuál es nuestro ego y cuáles son sus características y a partir de ahí poder trabajarlas o como mínimo observarlas. Y esto se ha dado en llamar psicología de los eneatipos. A partir de esta psicología de los eneatipos ha habido muchos imitadores, muchos incluso antiguos discípulos de Claudio, que han escrito muchos libros sobre eneagrama y se ha generado una cultura popular del eneagrama que no vale mucho, en mi opinión, para este trabajo de autoconocimiento. Por eso, personalmente, os invito que si os iniciáis en este conocimiento del eneagrama algún día, lo hagáis con la fuente, que es Claudio Naranjo. Claudio también creó el Buenas tardes, gracias a todos por haber venido. Yo voy a continuar con los agradecimientos, pero muy breve. Simplemente agradecerle también a la Fundación Claudio Naranjo, a Mónica, a Antonio, Gineta, Patrick, todas las personas que han venido, colaboradores de Claudio Naranjo, trabajadores de la Fundación. Sin ellos, pues esto no podría estar haciéndose hoy. Quiero darle las gracias también a la madre de Claudio, no en vano, porque no solo le parió, sino que además fue su primera discípula. Qué honor ser la primera discípula de Claudio. Y bueno, gracias a todos vosotros por venir. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a un maestro espiritual, en el sentido tradicional del término, alguien que tiene la capacidad y la conciencia como para provocar shocks en las personas que generan transformaciones. Y esto no lo digo por decir, lo digo porque de alguna manera he podido verlo, he podido comprobarlo. Conocí a un idiota, en el sentido griego. Un idiota en el sentido griego sería aquel que no participa, que está es demasiado individuo. Y este idiota tuvo la suerte de entrar en contacto con esta escuela de autoconocimiento de Claudio Naranjo y poco a poco fue dejando de sentirse tan importante, un poquito, o fue dejando de sentirse tan idiota. Pues, encontró un poquito más de equilibrio, solo un poquito, unas gotitas, un poquito, pero ese poquito, aunque sea tan pequeño, ya significa un gran cambio. Y hoy estamos sentados aquí, un idiota y un sabio, y ustedes van a saber enseguida quién es quién, naturalmente. Yo creí que estabas hablando de mí. Bueno,
Pues Claudio Naranjo es muchas cosas. Yo voy a presentarle muy brevemente antes de comenzar a hacerle alguna pregunta que sea solo, digamos, un arranque para que Claudio pueda hablar de lo que él desee, por supuesto. Claudio es el gran referente hoy en día de la terapia Gestalt, heredero de Fritz Perls, el creador de la Gestalt. Es un pionero de la psicología transpersonal. Ha tenido maestros de la talla de Idris Shah, de Suleiman Dede, de Swami Muktananda, de Tartan Tulku Rinpoche y otros altos maestros tibetanos. También fue discípulo de alguien quizás no lo suficientemente conocido como Totila Albert, un escultor chileno de ascendencia alemana, poeta también.